Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. En el campo judicial, otra de las noticias importantes se produjo esta semana por cuenta del escándalo, el saqueo, el robo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No fue una buena semana en materia de noticias para el gobierno, porque uno de los hombres que fuera más cercano al presidente de la República, pues se convirtió desde esta semana oficialmente en prófugo de la justicia. Hablamos de Carlos Ramón González, un hombre, repito, muy cercano al presidente, estuvo en el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia, estuvo en el Partido Verde, un operador político de primera mano y del primer anillo del mandatario. Hoy el paradero de él es desconocido y la justicia determinó que debe estar preso por cuenta de ese escándalo. Catalina Vargas, nuestra querida compañera también de Noticias Caracol y Blue Radio, pues se conoce como pocos este expediente sobre el saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo. Catalina, ¿cómo le va? Feliz domingo. Feliz domingo a usted, Juan Roberto, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, esta semana la noticia es que ya en medio de esa investigación, quienes la llevan, pues pidieron medida de aseguramiento contra este hombre, contra Carlos Ramón González. Exactamente, la investigación lo señala de qué. Mire, Juan Roberto, la investigación de la Fiscalía que da, pues se da en el marco ya de esta decisión que toma esta semana el Tribunal Superior de Bogotá de dictarle medida de aseguramiento a Carlos Ramón González, se da básicamente porque para la Fiscalía Carlos Ramón González fue la persona que dio la orden del pago de los millonarios sobornos a los expresidentes del Senado, Cámara de Representantes. Estamos hablando de Iván Name y Andrés Calle, una cifra de 4.000 millones de pesos que según la Fiscalía se distribuyó en 3.000 millones de pesos para Iván Name y en 1.000 millones de pesos para Andrés Calle. En total son 3 delitos que se le imputaron a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE: cohecho por dar o ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos. Recuerde usted, Juan Roberto, que además de toda esta gran investigación que ha hecho la Fiscalía y esta sustentación que prácticamente se ha enmarcado en estas audiencias que ya llevan más o menos un mes ante el Tribunal Superior de Bogotá, hay que decir que Carlos Ramón en este momento está prófugo de la justicia. No se sabe exactamente cuál es su paradero. El último paradero que logró como tal la Fiscalía lo daba en Nicaragua, pero hay otras fuentes que dicen que ya se encuentra en España. Entonces eso le es más grave, o sea, agrava el tema judicial del exdirector del DAPRE en este momento. Su abogado, que es Iván Cancino, Catalina, oyentes y televidentes, nos dijo esta semana que puede garantizar que Carlos Ramón González no va a pedir asilo. No dijo dónde está, y usted tiene razón, se habla de España, se habla de Nicaragua, pero al margen de eso, el papel de Carlos Ramón González según la Fiscalía y en esta decisión que toma el tribunal, ¿qué tan importante fue en ese saqueo? Fue fundamental según lo que dice la investigación, Juan Roberto. ¿Por qué razón? Porque lo que dicen las fiscales del caso es que fue Carlos Ramón González quien dio las órdenes a Olmedo López y también a Sandra Ortiz, recordemos exconsejera para las regiones, quien también está detenida por este caso, de entregar esos millonarios sobornos. En el caso de Olmedo López, su labor fue darle la orden para que este hombre desembolsara la plata de los contratos de gestión del riesgo. Y en el caso de Sandra Ortiz, le dio la orden para que transportara los 3.000 millones de pesos que le corresponden de esos sobornos o de esas coimas para Iván Name. Recordemos que por esos hechos es que la exconsejera para las regiones está detenida. Ese fue el papel de Carlos Ramón González, dar la orden, ser como el cerebro de este entramado de corrupción. También recuerde usted, Juan Roberto y oyentes, que en este escándalo hay salpicados supuestamente y según la Fiscalía otras cabezas que son ministros, pero como tal este habría sido el papel de Carlos Ramón. Sí, estábamos hablando de otro caso, el atentado a Miguel Uribe, y hablábamos de rompecabezas. Catalina, hablemos de este caso de la Unidad de Gestión de Riesgo en ese rompecabezas muy rápido. ¿Quiénes están presos? Mire, en este momento están presos Olmedo López y Sneider Pinilla, sí, que son los directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y son considerados como los delatores del caso. Sí. También está detenida Sandra Ortiz, que es considerada como la mensajera, la persona encargada de llevar los 3.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle.
Por el lado de la Corte Suprema de Justicia, justamente están detenidos ya estas dos personas, los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por supuestamente recibir esos millonarios sobornos. De otro lado, pues recuerde usted que ya se anunció como tal la imputación de cargos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por lo que le iba a preguntar por los que están en capilla, y ese es el primero. Exacto. De la lista, los que están ahí en fila. ¿Qué viene para Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda? Mire, para Ricardo Bonilla lo que viene en este momento es que en este momento se está a puertas en la Fiscalía de firmar lo que se conoce la negociación estrella o el principio de oportunidad de María Alejandra Benavides, quien es la persona encargada de delatar, digámoslo así, de entregar el no de el ministro era el asistente del ministro Bonilla. Exactamente, sí señor. Cuando ese principio de oportunidad se firme, como ella como principal testigo del caso, ya como tal se va a poder realizar la imputación de cargos al exministro de Hacienda. ¿Y eso cuándo se supone que va a pasar? Eso va a pasar en semanas, Juan Roberto, y fuentes de la Fiscalía nos aseguran que eso puede ser en 1 o 2 semanas. Sí, ese digamos está en capilla. ¿Qué pasa con los congresistas? Porque están detenidos Calle y Name, los expresidentes de Cámara y Senado, pero ¿qué pasa con los congresistas de la famosa Comisión de Crédito Público que también están salpicados en el escándalo y a los que se supone iban los contratos que Bonilla patinaba en el gobierno para ayudarles a esos 5 o 6 congresistas de esa comisión? Sí, señor, los 3 contratos por 90.000 millones de pesos. Pues sí. A esos 6 congresistas, ya también la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está prácticamente terminando terminando de afinar esos detalles de esas decisiones que se van a dar contra ellos. Incluso hace aproximadamente 3 semanas empezó a circular una versión de que ya se tenían decisiones contra estas 6 personas. Sí. Algunas de las personas se encontraban ya en sus regiones, sin embargo eso no resultó ser así. Usted sabe que la Corte Suprema de Justicia es bastante tajante con sus decisiones y cuando pues expone una decisión la hace con suficientes argumentos, y eso es lo que está haciendo en este momento la Corte, alistando los argumentos para pues determinar qué decisión va a tomar en el caso de ellos, que ellos ya fueron llamados como tal o tienen una investigación formal ante este alto tribunal. Catalina, me queda uno en capilla del que no hemos hablado, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Mire, Luis Fernando Velasco es una de las personas, siempre se le ha conocido como uno de los cabos sueltos. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, desde el que inició este escándalo de corrupción, este hombre ha sido salpicado, mencionado, pero nunca se había dicho como tal cuál habría sido su papel. Más adelante, ya este año, hace aproximadamente 2 meses, se dijo que su papel específicamente fue ofrecerle 35.000 millones de pesos a Julio Elías Chagui, también a cambio de un millonario soborno que saldría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero hasta el momento, a hoy, no hay una investigación formal en su contra. La Fiscalía no se ha pronunciado formalmente y lo único que dicen es que existe una indagación, una simple indagación. Una simple indagación. Catalina, ¿le quedó completo el rompecabezas o nos faltan más fichas? Nos quedó completo el rompecabezas, Juan Roberto. Por supuesto, habrá que ver qué pasa con el capítulo, como lo llamamos, el capítulo del Ministerio de Hacienda en los próximos días, que también promete pues contar muchos detalles de lo que fue este entramado. No, yo la tengo corchada y le faltó una ficha, que es este señor Ramírez Cobo. Acuérdese de este hombre, sí, que era la mano derecha de Laura Saravia en las épocas en que ella era la todopoderosa en la Casa de Nariño, y a él le endilgan buena parte de la coordinación de entrega de platas a congresistas. Ajá, y que él hace parte también, Juan Roberto, del capítulo del Ministerio de Hacienda, porque recuerde usted que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló su nombre en el marco de este capítulo, y él incluso aparece en varios de los videos registrados por las cámaras de seguridad que reveló nuestra Unidad Investigativa allí, como tratando de mover esos hilos, y también es considerado otro de los cabos sueltos. Entonces queda el exministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo. Catalina, gracias. Un abrazo. A usted, Juan Roberto, muchas gracias. Un abrazo, y a todos los oyentes un feliz domingo. Catalina Vargas, de Noticias Caracol, hablando de la olla podrida de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a propósito de la orden de captura contra Carlos Ramón González. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral